Capítulo 2. Viajero del tiempo. Era casi como si todo hubiera pasado a cámara lenta, ocasionando que ninguno se pudiera mover. La mano de Sasuke apartando al menor de sus hijos para que el portal no lo terminara de absorber, ocasionando que él fuera el que desapareciera. Ninguno pudo hacer nada, todo había sido demasiado rápido, luego una potente luz los cegó y el gran portal que hasta solo unos segundos se encontraba abierto desapareciera, dejando que un silencio sepulcral inundara la habitación, mientras intentaban asimilar lo sucedido. ¿Papá? Preguntó una quebrada voz de un pequeño niño 6 años, pero no obtuvo respuesta. El menor miraba a su alrededor intentando encontrar a su padre, pero no había rastro de él, lo último que había sentido era la calidez de su brazo para que luego desapareciera. Aplastó con algo de fuerza al pequeño gato blanco que se encontraba entre sus brazos, había estado jugando con él y no se había percatado de ese portal hasta que sintió cómo empezaba a tirar de él. El menino soltó un ligero maullido al notar la angustia del menor, casi parecía que intentaba animarlo. Los cerebros de los otros 3 niños que se encontraban allí intentaban procesar lo ocurrido, pero todo parecía demasiado irreal, casi como si de un espejismo se tratara. Uno de ellos se dirigió a la pared tocándola con desespero, casi esperando que de nuevo se abierta el portal y apareciera su padre, pero solo era el mismo muro blanco de antes, no había rastro de lo ocurrido. Se miraron entre ellos sin saber qué hacer, no acababan de entender lo que había ocurrido. «Papá». Volvió a llamar el pequeño niño, esta vez más fuerte, pero seguía sin recibir respuesta de su progenitor, abrazando con más fuerza al gato, esta vez incomodándolo. «Papá». Volvió a implorar mientras pequeñas lágrimas comenzaban a descender de sus infantiles ojos y casi aplastaba al menino, que por el dolor acabó saltando de los brazos del niño. «Papá», llamó llorando con desespero mientras caí de rodillas al suelo. Los 3 niños miraron como su hermano menor lloraba con desconsuelo sin saber muy bien qué hacer, su madre o su hermana mayor eran quienes se encargaban de ese tipo de cosas, ellas siempre encontraban las palabras adecuadas para tranquilizar la situación. «No soporto ver a Izuna así», dijo Itachi al ver el estado en el que se encontraba el pequeño, se sentía responsable de lo ocurrido. «Shisui, haz algo», dijo Neji, el menor de los 3, mientras se separaba de la pared e iba con sus otros 2 hermanos, pero este lo miraba mal. «¿Qué quieres que haga?» «Yo no soy Kimiko Nee», dijo nervioso mientras miraba al pequeño Izuna. No era demasiado bueno cuando sus hermanitos lloraban y si era del todo sincero a causa de las emociones vividas, también tenía ganas de ponerse a llorar, no había esperado que las cosas acabaran así. Shisui podía ser el mayor de los 3, pero eso no significaba que fuera el más responsable. Por el contrario, era el más impulsivo cuando de actuar se trataba, y a veces tenía demasiada confianza en sí mismo, dejándose llevar y no pensando en las consecuencias, creyendo que podría derrotar a cualquiera que tuviera delante, siendo muchas veces parado por sus hermanos. Además, le encantaba divertirse, encontrado un lado gracioso a las cosas por más aburridas que éstas fueran, era capaz de darle la vuelta a un castigo y convertirlo en un juego, cosa que lograba enrabiar a su progenitor, pero esta vez sentía que esta situación se le escapaba de las manos, nunca había esperado que todo terminara de esa forma. Los llantos comenzaron a hacerse todavía más fuertes, taladrando sus oídos, ninguno de los 3 sabía qué hacer para detener el desconsolador llanto de su pequeño hermano y comenzaban a sentir como sus ojos les picaban y las lágrimas amenazaban a empezar a caer. Por primera vez estaban asustados después de cometer una travesura, no sabían dónde estaba su padre y la culpa los estaba embargando, al fin y al cabo, solo eran niños de 9 años. «Izuna, cálmate, ya no llores por favor», dijo Itachi intentando mantener la compostura, pero también se encontraba muy afectado. Itachi era el mediano de los 3 y muchas veces el que servía como intermediario entre sus 2 hermanos, que podían ser demasiado diferentes. Él era risueño y juguetón, además de alguien bastante empático, le encantaba gastar bromas ya que le gustaba ver las reacciones que eso ocasionaba en el rostro de la gente, pero esta vez no había nada de divertido en lo sucedido, se sentía tan mal y no sabía qué hacer. Había creído que aquel jutsu sería algo divertido, una nueva técnica o algo por el estilo, no habían esperado que se tratara de un portal. «Esto es mi culpa, papá evitó que ese portal me absorbiera», dijo el pequeño con una voz débil y triste, nada que ver con su usual tono alegre. Izuna era el menor de todos, por lo que era el más consentido sobre todo por las mujeres del clan, pero no era para nada mimado sino todo lo contrario. Era un niño dulce y alegre al que le gustaba mucho compartir y jugar con sus hermanos, siempre siendo amable con todos.
Aunque, al ser el más pequeño también lo sobreprotegían mucho, cosa que a veces le molestaba, ya que él también era un Uchiha y como tal no le gustaba que lo subestimaran. Izuna no es así, fuimos nosotros dijo Shisui tratando de calmarlo. No es tu culpa, por favor ya no llores dijo para luego acariciar la cabeza de su hermanito haciendo que éste lo abrazara con fuerza mientras hundía su carita en su abdomen y de nuevo una ola de culpa los inundaba. No es verdad, esa cosa debió llevarme a mí, pero como papá me salvó lo arrastró a él. Todo esto es mi culpa. Dijo llorando con más fuerza. Debí haber ido con cuidado, pero estaba distraído jugando con Shiro dijo el pequeño entre lágrimas. Shisui tiene razón, no es tu culpa dijo Itachi, pero el menor negaba con amargura. Es mi culpa. Gritaba mientras seguía llorando. Ya basta, deja de decir tonterías. Dijo de pronto la voz de Neji logrando que los otros dos lo miraran sorprendidos, él era el más centrado de los tres y al que se le ocurrían los mejores planes para sus bromas, pero parecía que esta situación lo había afectado lo suficiente como para hacerle perder su habitual coraza de indiferencia y neutralidad. Neji se arrodilló frente al menor y limpió sus lágrimas, se sentía culpable al hacer que su pequeño hermano pensara de esa manera. Escúchame, nosotros tenemos la culpa, nosotros fuimos quienes abrimos ese portal. Así que ni siquiera pienses por un momento que debiste ser tú el que debería ser absorbido dijo con firmeza, para que el menor solo lo mirara mientras intentaba aguantar las lágrimas. Neji tiene razón intervino Itachi mientras intentaba sonreír. Papá solo te estaba protegiendo, nada de esto fue tu culpa Izuna dijo en tono conciliador tranquilizando más al pequeño. Además, lo importante es que tú y Shiro están bien dijo para que luego el menino lanzara un maullido. Claro que sí, ellos tienen razón. Tú no tienes la culpa, fuimos nosotros quienes causamos este lío. Además, estamos hablando de papá, uno de los mejores ninjas de Konoha y un héroe de guerra, seguro ya casi encontró la forma de volver a casa. Sabes que no puede vivir mucho tiempo sin mamá bromeó Shisui haciendo que su hermanito asintiera más tranquilo, secando con sus manitos sus lágrimas. ¿Me lo prometen? Dijo Izuna mientras los miraba con sus particulares ojos de cada color, uno blanco que delataba que poseía el Byakugan y el otro negro que informaba que en algún momento despertaría el Sharingan. Los tres se quedaron en silencio por un momento, intercambiaron miradas que entendían a la perfección, así que sin ningún atisbo de duda asintieron. Lo prometemos dijeron al unisón seguros de sus palabras. Conocían a su padre, sabían lo fuerte que era, seguro que estaba buscando la forma de regresar. Además, si él solo no podía, encontrarían la manera de ayudarlo, tal vez en ese momento no sabían cómo, pero jamás se renderían, traerían a su progenitora como diera lugar. Gracias Shisui-ni, Itachi-ni, Neji-ni dijo Izuna para luego abrazar al mayor, quien era el que más cerca estaba mientras este acariciaba con ternura su cabeza. Shiro, el gato blanco que antes había estado entre los brazos del menor, se restregó entre las piernas de Izuna mientras ronroneaba, haciendo que este riera. Trató de acariciarlo, pero como siempre hacía ese esquivo gato, se apartó logrando que el menor fuera tras él. ¿Y si probamos a abrirlo de nuevo? Dijo Shisui al ver que su hermanito no los podía oír, haciendo que los otros dos lo miraran con escepticismo. ¿Es que no piensas? Susurró Neji indignado. Tenemos suficiente con papá perdido, no pienso volver a activar ese jutsu, sabía que no era buena idea. Además, ¿qué haríamos si uno de nosotros acaba siendo absorbido esta vez, o peor, Izuna? Dijo bajito para que el más pequeño no los escuchara. Neji tiene razón Shisui dijo Itachi. La verdad es que no debimos haberlo activado aquel jutsu dijo muy arrepentido. ¿Me estáis echando la culpa? Preguntó dolido Shisui al ver cómo sus hermanos y compañeros de crimen le estaban recriminando por eso. Jamás dijeron sin ningún atisbo de duda los dos a la vez, logrando hacer sonreír al mayor, pero intentó disimularlo. Más les valía, no olviden que soy su hermano mayor dijo intentando hacerse el duro, logrando que Neji pusiera los ojos en blanco e Itachi sonriera. Lo que tú digas dijo Neji con cansancio mientras Shisui lo fulminaba con la mirada e Itachi solo miraba feliz la escena, volvían a ser los mismos. Los tres al ser trillizos compartían un fuerte vínculo, tal vez sus personalidades eran distintas, pero cuando las cosas se ponían serias sabían que podían confiar entre ellos sin ninguna duda. Era cierto que de vez en cuando tenían discrepancias ocasionando alguna que otra pelea, sobre todo cuando buscaban maneras de gastarle una broma a alguien, pero el lazo de confianza y complicidad que había entre los tres era irrompible. Shisui miró las caras serias de sus hermanos, sabían que esta vez tenían razón, no era buena idea tratar de volver a abrir el portal.
Ahora se arrepentía por no haber hecho caso a su progenitor cuando les había advertido sobre los peligros de jugar con jutsus que no conocían, a pesar de ya haber tenido esa experiencia convirtiendo en gato a su padrino, aunque aquello más bien había sido bastante divertido. Está bien, tienen razón, no lo haremos, no es buena idea, dijo Shisui. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar una manera de traer a papá de vuelta, y si fuera posible antes que mamá vuelva de comprar con Imawarine y Mikoto. ¿A alguno se le ocurre algo? Preguntó nervioso tensando a sus hermanos. La sola mención de su madre hizo que de nuevo la culpa los invadiera. No querían ni imaginarse el rostro de su madre cuando se enterara de lo que habían hecho, esta vez sí que se ganarían la ira de su progenitora, temían por qué se enfadar con ellos. Tanto Shisui como Itachi miraron con súplica a Neji, logrando que el chico se extrañara. ¿Qué queréis? Dijo dudoso. Tú eres el de las ideas y planes, dinos tú, dijo Shisui como si eso respondiera a su pregunta. Neji soltó un suspiro, en ese momento él se sentía tan perdido como ellos, no tenía ni idea de qué hacer para ayudar a su padre. Creo que lo mejor será que vayamos con el tío Naruto, tal vez él pueda hacer que papá regrese. Después de todo ese locaje, incluso podría mandar ninjas en su búsqueda, propuso Itachi dudoso, ya que si se lo contaban a Naruto todos se iban a enterar de la nueva travesura que habían causado y esta vez era una muy gorda. Shisui y Neji intercambiaron miradas, su hermano tenía razón, esto era algo que no podían controlar solos, pero, nos van a castigar de por vida, dijo Shisui con un largo suspiro. No hay duda de eso, pero tampoco es como si tuviéramos más opciones. Papá está perdido, cuanto menos tiempo pase para encontrar una solución mejor. Además, como dijiste, mejor antes de que mamá se entere, dijo Neji haciendo que Itachi asintiera, él también estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué? Preguntó Itachi al mayor. Sabía que sus hermanos tenían razón, que lo peor de todo es que no sabían qué había al otro lado del portal. Si solo lo había transportado a otra parte, si había viajado a otra época o si se encontraba en una dimensión paralela, como a veces ocurría en los cómics que leían. Así que si querían encontrar a su progenitor necesitaban ayuda urgente y aunque fueran a ser castigados de por vida, querían volver a ver a su padre. Iremos, dijo Shisui serio. ¿Vamos a ir con el tío Naruto? Preguntó Izuna de pronto sorprendiéndolos, ya que no lo habían notado. Yo también voy, dijo el menor. No, Izuna, tú quédate aquí, nosotros se le diremos al tío, dijo Itachi, pero el pequeño negó. No, yo también quiero ayudar a buscar a papá, dijo con un adorable puchero haciendo que los tres suspiraran. Izuna casi siempre era tranquilo y obediente, pero cuando algo se le metía en la cabeza podía sacar todo lo Uchiha que tenía y ser muy testarudo. Si no lo llevaban, lo más seguro es que los siguiera hasta la oficina de Hokage, era inútil negárselo, lo mejor era tenerlo cerca. Muy bien, pero en ningún momento te separarás de nosotros, le advirtió el mayor, haciendo que Izuna asintiera con entusiasmo y le diera una sonrisa. El pequeño se acercó a Shisui y tomó su mano, dándole a entender que pasara lo que pasara no se alejaría de él. Este lo miró con ternura y lo despeinó un poco, los hermanos menores daban mucho trabajo, pero eran muy lindos. ¿Será que mejor que nos vayamos ya? No vaya a ser que nos topemos, pero las palabras de Neji se vieron interrumpidas por el sonido de una puerta. Los presentes se giraron hacia ella para divisar la figura de sus dos hermanos mayores, quienes venían de entrenar, dejándolos helados. No se esperaban verlos en ese momento, ya que cuando entrenaban solían quedarse hasta muy tarde, sobre todo ahora que se habían graduado de la Academia Ninja y se habían vuelto genis. Cada uno se quedaba hasta casi el anochecer con su respectivo equipo, entrenando técnicas conjuntas u otros jutsus. La familia Uchiha se componía de 10 miembros. Hinata, Sasuke y sus 8 hijos. Los primogénitos y mellizos, Saizo y Kimiko, de 12 años, su tercera hija Himawari, de 11, los trillizos, Shisui, Itachi y Neji, con 9, la pequeña Mikoto de 8 y el menor de todos, Izuna con solo 6 añitos. ¿Habéis visto a papá? El tío Kiba me dijo que mi padrino lo está buscando para hablar con él sobre una misión, habían quedado hace media hora en su oficina, pero no se ha presentado, dijo Kimiko con una dulce sonrisa. Apenas terminó de decir aquello los tres se tensaron, incluso Izuna se veía algo nervioso, apretaba sus puños en señal de inquietud. La chica los observó con duda, al igual que su mellizo, notaban que sus hermanos estaban bastante nerviosos, cosa que no auguraba nada bueno, estaban seguros que habían vuelto a hacer una de las suyas, pero lo que más les preocupaba era la actitud de Izuna, él nunca se metía en líos, se preguntaban si a causa de los trillizos también se había visto envuelto. ¿Ocurre algo?
Preguntó la mayor algo dudosa poniéndolos más nerviosos. Kimiko era la segunda hija del matrimonio Uchiha Yuga y melliza de Saizo. La chica era una copia de Hinata, no solo en apariencia, ya que tenían un gran parecido, de no ser por sus ojos grises, sino por cómo era su carácter. Era una chica atenta y amable, siempre buscando el bienestar de los demás, aunque cuando se enfadaba podía ser muy temible, sacando todo el genio Uchiha que escondía en su interior. Muy bien. ¿Qué habéis hecho? Preguntó Saizo de manera intimidadora, mientras su gemela lo miraba con reproche. Ya le había dicho muchas veces que aquel tono autoritario no funcionaba con los trillizos, que solo le responderían con evasivas y comentarios sarcásticos, pero para su sorpresa solo obtuvieron silencio. Saizo era bastante parecido a Sasuke, era el tipo de persona que prefería hacer las cosas a su manera y no perder el tiempo en tonterías, siempre era directo y seguro, haciendo que muchas veces se peleara con el hijo de su padrino, el cual lo había llamado su rival, aunque él solo lo ignoraba. Pero, aunque muchas veces parecía ser frío y distante, también podía ser comprensivo y amable con los que quería, sobre todo su madre, aunque eso no le quitaba lo estricto y tajante, sobre todo cuando creía tener razón. Después de escuchar las palabras de su hermano, ninguno de los tres fue capaz de decir algo, y lo peor de todo es que no podían ni verlos a los ojos, solo consiguiendo que Kimiko y Saizo se sintieran más ansiosos. Nunca se habían comportado de esa manera, temían que esta vez su travesura fuera bastante grave, incluso cuando habían transformado a Kakashi en gato no se había comportado así. ¿Habéis vuelto a convertir al crío Kakashi en gato? Dijo Kimiko preocupada, pero los tres negaron. ¿Habéis atado a alguien? Dijo Saizo recordando cómo lo habían hecho con él al haberles quitado una bolsa de dulces, ya que se ponían muy hiperactivos cuando comían azúcar, pero los tres volvieron a negar. ¿Qué es lo que habéis hecho? Volvió a preguntar con impaciencia, mientras Kimiko lo volvía a mirar mal. Chicos, por favor. Si habéis hecho algo necesitamos saberlo, intervino ella todo lo consoladora que pudo, pero ninguno podía articular palabra. Ya basta, Kim, deja de consentirlos, le recriminó su mellizo. Siempre se excusan con que son niños, pero siempre están causando problemas y avergonzándonos a todos con su mal comportamiento, dijo cabreado, logrando que los tres temblaran. Kim los miró preocupada, ella los conocía muy bien, siempre salía en su defensa a pesar de que se sabían defender muy bien solos. Pero esta vez no había ni un solo comentario irónico o retador de su parte, solo estaban callados, haciendo que un mal presentimiento la azotara. Basta, Saizo, así no ayudas, le reprendió ella haciendo girar los ojos a su mellizo. Chicos, decidnos qué ocurre, por favor, pidió de nuevo. ¿Todo está bien, sí? Dijo con dulzura. Los tres volvieron a intercambiar miradas, no estaban seguros si lo mejor era decírselo, pero de todas formas se iban a acabar enterando. Aunque al ver la grisácea mirada de su hermana mayor ninguno pudo articular palabra. Ella era siempre quien los protegía cuando hacían alguna trastada, pero esta vez temían que incluso ella les odiara y les recriminara por lo que habían hecho, ya que ella adoraba a su padre. Esto ya fue suficiente. Dijo Saizo cansado al ver que no respondía a sus demandas. ¿Qué es lo que habéis hecho? Dijo muy molesto, mientras los taladraba con sus ojos, logrando ponerlos nerviosos, haciendo que por inercia se tomaran de las manos. Kim al ver eso iba a intervenir y detener a su mellizo, pero las repentinas palabras del más pequeño la detuvieron. No es su culpa. Dijo el pequeño Izuna, que hasta ahora se había quedado callado. Papá fue absorbido por el portal porque me protegió. Es mi culpa que haya desaparecido. Dijo el menor con ojos llorosos. ¿Cómo que ha sido absorbido por un portal? Preguntó Saizo sin entender nada, mientras Kim solo se había quedado de piedra ante lo que el pequeño había dicho. Desaparecido, es el único pensamiento que se repetía en su cabeza. Shisui podía sentir cómo los orbes grises de sus hermanos lo taladraban en busca de respuestas, pero él se encontraba tan perdido como ellos. No es su culpa, es mía. Interrumpió de nuevo Izuna mientras se ponía delante de los trillizos como protegiéndolos, haciendo que los tres se sintieran mal al ver que habían llevado hasta ese punto a su hermano menor. No digas eso, Izuna, dijo Shisui. Ya te dijimos que fue nuestra culpa, dijo, logrando que todas las miradas se centrasen en él. No te culpes más, por favor, dijo Itachi, ya que le dolía ver cómo su hermanito seguía creyendo que eso había pasado por él. Ya te dijimos que es nuestra culpa, dijo Neji, logrando que esta vez los ojos de sus hermanos mayores se centraran en él. Neji podía sentir los orbes grises de sus hermanos en él, que lo perforaban en busca de respuesta, pero no sabía qué decirles.
Se quería enterrar vivo y desaparecer, cuando el sonido de la puerta abrirse lo salvó. Pero aquel sentimiento solo duró unos segundos, lo más probable era que se tratara de su madre y hermanas, haciendo que otra vez una ola de emociones lo acorralara y desestabilizara. Pero para su suerte solo aparecieron Himawari, quien tenía tomada con una de sus manos a la pequeña Mikoto, que estaba muy entretenida comiendo unos rollitos de canela, mientras que en la otra mano de la mayor llevaba algunas bolsas. La recién llegada miró con extrañeza a sus hermanos, se veían muy serios. Aunque, si hablaba de Saizo era algo normal, pero el resto casi siempre estaba riendo, sobre todo los trillizos, que eran unos alborotadores de cuidado. ¿Ocurre algo?, preguntó Himawari dudosa al notar el tenso ambiente y la actitud seria de su hermano mayor, para luego dirigir su mirada a los trillizos y percatarse que Izuna estaba llorando. «Izuna, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?», dijo muy preocupada corriendo hacia el menor. Himawari era una persona tranquila y centrada, de aquellas que piensa en todas las posibilidades antes de actuar y que cuando toma una decisión la lleva hasta el final, pero cuando las personas que quería estaban en peligro dejaba salir su lado más impulsivo y protector, sobre todo cuando se trataba de sus hermanos menores. «Es mi culpa», seguía repitiendo el pequeño mientras más lágrimas salían de sus ojos, preocupando todavía más a Himawari. Mikoto al ver a su hermanito llorar se acercó a él y le dio uno de sus bollos, siempre era tacaña cuando se trataba de esos dulces ya que eran sus favoritos, pero no podía soportar ver a Izuna llorar, después de todo era su hermana mayor. «No llores, Izuna», dijo con tristeza la pequeña Mikoto, al ver a su hermano llorar sentía que las lágrimas también invadían sus ojos. Mikoto era muy empática y cariñosa. Kimiko al ver cómo el menor lloraba con desconsuelo se acercó a Izuna y depositó un cálido beso en su frente para luego golpear con sus dedos allí. «No llores, ¿sí?», le dijo mostrando una cálida sonrisa. «Ya te han dicho que esto no es tu culpa, tienes que creerles», dijo mientras limpiaba sus lágrimas. «Todo está bien, no te preocupes, nosotros nos encargamos», dijo intentando parecer serena. «Himawari, llévate a Izuna y Mikoto a tu habitación, por favor». Pero intervino Himawari, pero su hermana la detuvo. «Ahora», dijo seria y con un tono autoritario que casi nunca utilizaba, logrando no solo sorprenderla a ella, sino también a los trillizos. «Luego te lo explico», susurró para que hiciera lo que le había pedido. Dudosa tomó a sus dos hermanitos y se los llevó. Después que ellos se marcharan el rostro de Kimiko adquirió una mueca seria, con paso firme se acercó a los trillizos logrando que estos se pusieran más nerviosos, podían notar su seria mirada sobre ellos, una mirada que nada tenía que ver con la que siempre tenía. Sus ojos grises parecían mercurio derretido que los miraba con intensidad, estaban seguros que se encontraba muy, y no se lo recriminaban, esta vez se habían pasado. «Solo lo diré una vez, empiecen a hablar», dijo con un tono tan gélido que logró que los ojos de Shisui, Itachi y Neji se comenzaran a poner vidriosos. Solo habían visto a su hermana de esa manera una vez cuando se había peleado con Saizo, pero nunca se había comportado de esa manera con ellos. Siempre los apoyaba y le daba muchas muestras de afecto. Ella era la única, aparte de su madre, que no había recibido una broma de su parte. Pero la chica que tenían delante no parecía su hermana de siempre, se veía muy molesta y eso los lastimaba. Kimiko tenía una relación muy buena con su padre, todos decían que era la consentida de Sasuke y aunque muchas veces lo negaba a escondidas se lo había confesado. A ella le encantaba pasar tiempo con él y escuchar sobre sus batallas cuando era joven, sobre todo cuando les decía sobre sus errores pasados, para que así no fueran víctimas del odio igual que él. Desde que había conocido toda su historia su admiración por él había aumentado, era cierto que había tomado malas decisiones, pero después se había redimido, por lo que siempre sería su héroe. A pesar de que también tenía una buena relación con su madre, ya que confiaba en ella y la quería mucho, cada vez que tenía una duda o temor siempre acudía a los brazos de su progenitor, él con un abrazo los conseguía disipar por completo. Lo sentimos», dijo Shisui intentando aguantar las ganas de llorar, aunque su voz se notaba quebrada. Los tres temblaban, incluso cuando habían transformado en gato a su padrino se habían divertido, pero esta vez aquello no tenía nada de gracioso, no sabían dónde podría estar su padre ni cómo se encontraba, estaban asustados. «No quiero oír sus excusas, eso no es lo que he pedido», dijo molesta, logrando que esta vez unas lágrimas cayeran de los ojos de sus hermanos. Saizo miró con asombro a su melliza, nunca la había visto así, ni siquiera aquella vez cuando se habían peleado.
Por su parte los trillizos no estaban en mejor situación, ellos no habían querido que eso pasase, pero aquel pergamino se veía bastante interesante, debieron haber aprendido su lección cuando transformaron a su padrino, de verdad que no volverían a jugar con jutsus que no conocían. Kim llamó Saizo, pero su hermana no le hizo caso. Kim, míralos, dijo serio, logrando que ella por fin se percatara de cómo sus lágrimas se estampaban en el suelo, ya que tenían las cabezas bajadas del todo. Lo sentimos, dijeron los tres mientras lloraban. Al ver cómo sus caritas estaban salpicadas por las lágrimas se sintió terrible, no se había dado cuenta que los había estado intimidando y aunque aún estaba muy preocupada por su padre ahora mismo, se sentía la peor hermana del mundo al haberles tratado así. Saizo notó cómo el rostro de su melliza se llenaba de culpa, él era el que siempre actuaba de polimalo cuando ambos querían conseguir una cosa, pero esta vez ella le había robado el puesto, así que en esta ocasión era su turno de calmar la situación. Con parsimonia se acercó a sus hermanos y les acarició la cabeza para luego darles un fuerte abrazo que los dejó helados, no comprendían el actuar de su hermano, ya que siempre era el que más los reprendía. Está bien, vamos a arreglarlo, no lloren, dijo intentando calmarlos mientras les daba una sonrisa que solo consiguió tensarlos. Chicos, comenzó a decir Kimiko. Al ver que su hermana mayor está utilizando su habitual tono amable, corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza, hundiendo sus caritas en su abdomen, haciendo que se sintiera culpable otra vez. Por un momento se había dejado llevar por la preocupación y se las había agarrado con ellos. Lo siento mucho, dijo mientras los abrazaba con fuerza, pero ellos negaron. Fue nuestra culpa, dijeron los tres a la vez. Lo arreglaremos, de acuerdo, dijo con cariño mientras los volvía a abrazar, haciendo que los tres lloraran más, habían estado tan asustados al ver que su hermana estaba muy molesta. Lo sentimos, no lo volveremos a hacer, dijeron al unísono obteniendo una sonrisa de su hermana. Solo aprendan la lección de una vez y no vuelvan a jugar más con jutsus que no conocen, dijo Saizo haciendo que los tres asintieran. Kim les sonrió y de sus rostros limpió los restos de lágrimas, haciendo que ellos la abrazaran de nuevo. Se sentía aliviados al ver que su hermana ya no estaba molesta con ellos, temían que nunca los perdonara. La Uchiha dirigió una mirada preocupada a su mellizo. Todo estará bien, ¿no, Saizo?, dijo ella haciendo que el chico asintiera logrando consolarla, confiaba en su mellizo, si él lo decía todo iría bien. Con disimulo se acercó a él y le tomó de la manga jalándolo un poco, logrando que él la mirara con extrañez. Gracias, Oni-chan, susurró ella con vergüenza, haciendo que él la mirara con asombro, pero luego le mostró una sonrisa ladina llena de superioridad. Podrás ser siempre la perfecta hermana mayor, pero para mí solo eres mi tonta hermana menor, dijo encogiendo los hombros logrando que su melliza sonriera. Tal vez para los demás podía ser serio y estoico, pero ella sabía que siempre podría confiar en él, después de todo era su otra mitad. Te quiero, le dijo para luego abrazarlo mientras él trataba de quitársela de encima y los trillizos reían divertidos, toda la tensión anterior había desaparecido. Saizo le había dicho miles de veces lo mucho que odiaba cuando se ponía así de melosa, pero ella en el fondo sabía que no estaba siendo sincero, sino que era demasiado vergonzoso como para admitir lo mucho que le gustaba ser mimado. Oni-chan, susurraron los tres diablillos con sorna, logrando sonrojar al mayor mientras Kim sonreía y abrazaba con más insistencia a su mellizo. Ahora lo sabía, si su familia estaba unida podrían conseguir cualquier cosa, traerían a su padre a como diera lugar, todo estaría bien. En el pasado Sasuke maldijo internamente por su descuido. No llevaba ni una hora allí y había cometido tremendo error, estaba seguro que sus hijos se burlarían de él si lo vieran en esa situación, siempre les decía que debían tomar todas las precauciones necesarias y nunca dejar de estar alerta, los había regañado muchas veces por confiarse y parecía que el karma se lo estaba cobrando ahora mismo. Ya casi podía escuchar las burlas de Saizo y los trillizos por su descuido, no pensaba dejar que ninguno se enterase de lo ocurrido, no quería que se burlaran de él, menos esos tres alborotadores. Desde el primer momento que había llegado a ese lugar y descubrió que se encontraba en el pasado, se había prometido no interactuar con nadie de ese tiempo, no deseaba cambiar algo y que su futuro se viera alterado. Por eso había buscado una capa y un parche que le permitiera tapar el ojo en donde tenía el Rinnegan, intentando pasar desapercibido y si en el peor de los casos se topaba con alguien este fuera incapaz de reconocerlo. Pero sus planes se habían visto frustrados cuando se había topado con Hinata. Ella era la única capaz de tirar abajo todas sus defensas y hacerlo actuar como un tonto enamorado, siempre había tenido ese efecto en él.
Era casi como si su razón se hubiera desconectado y por inercia la había acabado siguiendo, para que al final consiguiera reconocerlo, dejándole como única salida mostrarse frente a ella. Cosa que en el fondo no le molestaba, sino todo lo contrario, a pesar de lo que eso podría conllevar. Pero, ¿cómo iba a ser capaz de resistir aquella tentación si la tenía tan cerca? Después de todo se trataba de su esposa. Tenía la oportunidad de verla en aquel tiempo donde ellos no se hablaban, dándole la oportunidad de poder conocer una faceta de ella que hasta mucho después no había tenido la oportunidad de ver. Además, se trataba de Hinata, su Hinata. Cuando él había hecho su viaje de redención, creyó que no extrañaría a esa aldea que por ese entonces no consideraba del todo suya, pero por algún motivo que no supo explicar después de un año fuera sintió que debía volver. Al principio trató de ignorar ese sentimiento, pero cada vez se volvía más fuerte, tanto que no pudo seguir ignorándolo. Así que sin que nadie lo detectara escabulló en la aldea, como una sombra se adentró en los dominios de su clan. No quería que nadie supiera que se encontraba allí, solo quería pensar un rato. Se dirigió a su antigua casa, al igual que todo lo demás se encontraba en un estado de deterioro avanzado, todo el brillo que su clan una vez tuvo se había perdido, ahora solo quedaba escombros. Se quedó allí un rato pensando y recordando. Cuando sintió que era suficiente se dispuso a marcharse, pero justo cuando iba a salir se topó con Hinata. Se extrañó de verla allí, sobre todo por lo tarde que era. Pero cuando sus ojos negros se toparon con los de ella de alguna forma se sintió muy atraído por ella. Había sido incomprensible, nunca se había sentido así, pero no podía dejar de observarla. Lo cual era ilógico, habían estudiado juntos y la había visto durante la guerra y jamás se había sentido así por ella. Que él supiera nunca se había fijado en ella, solo la recordaba como la acosadora de Naruto, pero en ese momento la notaba tan diferente, ganándose su curiosidad. Al volver a verla su corazón había latido como nunca y a partir de allí su destino había sido sentenciado, cayendo en las redes de la princesa del Byakugan, volviéndose un preso de esos hermosos ojos perlas, aunque en ese momento no lo había querido aceptar. Después, casi sin darse cuenta, las pequeñas conversaciones que tuvo con ella cada vez que regresaba se volvieron importantes. Se sentía también hablando con ella, incluso era capaz de contarle cosas que a nadie, ni siquiera a Naruto le había dicho, casi como si ya lo hubiera hecho antes. Si no hubiera sido por sus encuentros con Hinata, no se hubiera querido quedar en Konoha, ella había logrado que deseara vivir en la aldea y formar una familia, ella lo había salvado y nunca le podría agradecer lo suficiente por toda la felicidad que le había dado. «Aléjate de mí, One-chan», gritó Hanabi consiguiendo despertar a Sasuke de su ensimismamiento y centrarse en la actualidad. Notó como Hanabi estaba muy molesta, incluso tenía el Byakugan activado. Intentaba encontrar una solución no violenta para aquel dilema, pero al notar las intenciones de ataque de su cuñada supo que no lo iba a dejar ir sin pelear. «Suelta a Hinata-san», dijo Konohamaru poniéndose al lado de la Hyuga menor, haciendo que Sasuke suspirara, eso iba a ser problemático. Hanabi sin perder más tiempo se lanzó contra él, intentando golpearlo para que soltara a su hermana, pero este la pudo esquivar con facilidad. Pero tan pronto como la chica comenzó a atacar Konohamaru, corrió hacia él y le dio una patada que pudo bloquear, pero que logró enfadarlo ya que, si no se hubiera tratado de él podría haber llegado a herir a Hinata. «Cuidado con mi hermana, idiota», bramó indignada Hanabi haciendo que este se disculpara, pero Sasuke lo miró mal, opinaba igual que la menor, su cuñado muchas veces era demasiado impulsivo, estaba seguro que de tanto juntarse con Naruto se le había pegado lo bruto. «Lo siento», se disculpó, pero Hanabi aún lo miraba mal. «Prometo que no se repetirá», dijo, logrando que la menor se relajara. «Debemos estar sincronizados, si atacamos juntos podremos con él», dijo, mientras Hanabi le daba un asentimiento, no podían subestimar al desconocido, era fuerte. Pronto ambos intercambiaron miradas y se abalanzaron contra su oponente, Hanabi atacaba sin parar por el flanco derecho, pero Sasuke sin ninguna dificultad a pesar de tener a Hinata en sus brazos evadía cada ataque de esta le lanzaba, igual que los golpes de Chico, que se centraba del lado izquierdo. En verdad si los atacaba con toda su fuerza con facilidad, podría dejarlos fuera de combate para que no hicieran más ruido, pero la idea no le acababa de gustar ya que Hinata se molestaría si llegaba a enterarse que había golpeado a su querida hermanita menor y a su cuñado. Pero se estaba quedando sin opciones, si quería salir de allí sin tener que darle explicaciones a nadie era el momento de ponerse serio, luego se disculparía con su esposa. Lo principal era que nadie más se enterara de su presencia allí.
Por supuesto estaba más que prohibido utilizar su Sharingan o Rinnegan, o alguna técnica que lo delatara, así que lo único que le quedaba era utilizar su Taijutsu, pero sabía que sin ningún problema podía con ambos. Con suavidad bajó a Hinata logrando que Navi se tensara, temía que aquel desconocido se atreviera a hacer algo a su hermana. Pero para su sorpresa la dejó allí, tendida en el suelo y centró toda su atención en ambos, logrando que por un momento los dos adolescentes se sintieran intimidados. El aura que ahora desprendían no tenía nada que ver con la que les había mostrado con anterioridad. Sasuke pensaba terminarlo con sus Shishi Rendan, pero temía que como eso lo pudiera reconocer, así que solo los enfrentaría con sus puños. Con gran velocidad se acercó a ellos y comenzó a dar varios golpes secos que los tomaron desprevenidos, ocasionando daño en ambos. Tanto Hanabi como Konohamaru notaba que aquel hombre era mucho más rápido que antes, además de que sus ataques tenían más fuerza, debían ir con cuidado. Pero la Hyuga no se pensaba rendir, delante de ella está su hermana, no importaba lo fuerte que era ese sujeto, recuperaría a Hinata a como diera lugar, así que adelantándose a Konohamaru con el único pensamiento de salvar a su hermana se abalanzó contra Sasuke. Shotei, dijo intentando golpearlo, pero Sasuke fue más rápido y le azotó un puñetazo en el estómago que logró dejarla sin aliento. Konohamaru al ver el inconsciente cuerpo de su amiga sintió como la rabia corría por sus venas y sin pensarlo se abalanzó sobre el desconocido. Rasengan, gritó corriendo hacia él, pero Sasuke no se amedrentó. Con agilidad esquivó el ataque para luego asestarle un golpe en la nuca que lo dejó inconsciente. Pero cuando ya se iba a marchar se dio cuenta que era demasiado tarde. Todo aquel barullo solo había atraído más gente que habían avisado a los guardias y en cuestión de segundos fue rodeado por un equipo de ambush que estaban dispuestos a atacar en cualquier momento. Volvió a maldecir, parecía que hoy no era su día, en verdad no debería haber seguido a Hinata. Miró a los ambush, quienes estaban dispuestos a atacarlo al menor movimiento y no era como si no pudiera vencerlos, habría sido muy fácil para él. El verdadero problema radicaba en la atención que eso ocasionaría. Ya estaba contra las redes, dar un espectáculo más solo le pondría en más problemas, la aldea era lo único que tenía para intentar encontrar alguna pista y regresar a su tiempo, si la gente sabía de él eso volvería imposible su labor. Además, ahora demasiadas personas eran conscientes de él, de alguna manera necesitaba que toda esa atención fuera borrada y el único con el poder necesario para hacer eso era el Hokage. Por lo poco que había podido ver, se encontraba en la época donde su ex-sensei había sido nombrado como tal, así que podría utilizar eso a su favor. Además, tal vez él podría ayudarlo a regresar a su tiempo aparte de mantener su identidad en el anonimato. Aunque la idea no le hacía demasiada gracia ya que hubiera preferido solucionar las cosas por él mismo, más en ese momento era lo único que podía hacer, él solo se había metido en ese embrollo, pero con tal de proteger su futuro y familia nada más le importaba nada. Con lentitud Sasuke comenzó a relajar su posición dándoles a entender que no quería más pelea, pero los ambush no se fiaban, lo seguían tratando con cautela, habían podido presenciar de lo que era capaz al dejar a Konohamaru. Ríndete, no tienes escapatoria, dijo uno de ellos haciendo resoplar a Luchia, eso era lo que estaba haciendo no se lo tenía por qué repetir. Se contuvo las ganas de responderles y se dejó apresar sin ninguna resistencia, a pesar que no le gustaba que lo trataran de nuevo como un criminal, suficiente había sido pasar aquello una vez en su adolescencia, aunque aquella vez sí que se lo había merecido. Sin poder evitarlo a su memoria vino la Hinata de su tiempo, seguro que estaría muy preocupada, igual que sus hijos. Se preguntaba si a esas alturas ya sabían sobre su desaparición, ya se enterarían esos tres cuando regresara a casa. Les había advertido que no jugasen con los jutsus, que podría ser muy peligroso, incluso casi habían puesto en peligro a su hermano menor, pero esos niños tozudos como todo un Uchiha habían ignorado su advertencia y ahora él se encontraba allí, en el pasado, sin la menor idea de cómo volver a su tiempo junto a su familia. Soltó un suspiro lleno de cansancio, todo se había complicado demasiado ahora que Hinata del pasado lo había reconocido, aunque no podía evitar sentir un poco de felicidad al ver que su esposa incluso en ese tiempo lo reconocía. Pero el problema más grande al que se enfrentaba eran Hanabi y Konohamaru. Estaba seguro que la menor no se iba a quedar de brazos cruzados cuando despertara, menos cuando pensaba que él había herido a Hinata, su cuñada era demasiado intensa cuando se trataba de su esposa. Iba a necesitar sí o sí la ayuda de Kakashi para lidiar con el temperamento de la menor, el amor hacia su princesa siempre lo hacía actuar como un tonto.